Día a día. Nos está visitando el doctor Daniel Bongiovanni. Él es neurólogo vascular, trabaja en el Hospital Iturraspe, trabaja en UCEMED, forma parte del centro médico, y con él vamos a hablar un poco acerca de este tema, porque todavía hay muchos mitos, hay algunas dudas, así que siempre es interesante hacerlo. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, si le parece, arrancamos por el principio, ¿no? Por la página 1. ¿Qué es el ACV? ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Bien, bueno, el ACV, digamos, es una patología neurológica, que es una emergencia, digamos, clínica neurológica, pero básicamente es cuando se produce un infarto cerebral, se tapa una arteria y eso da síntomas neurológicos o se rompe una arteria. A través del tiempo, bueno, esto se determinó que es muy importante las primeras minutos, las primeras horas para tratar de actuar en tiempo y forma. Bien, ¿por qué se produce el ACV? Bueno, hay una causa multifactorial, no se puede atribuir a una sola, pero en este último tiempo, bueno, tiene mucho que ver los estilos de vida, los factores ambientales, el estrés, el consumo de sustancias tóxicas, el alcohol y después enfermedades prevalentes como son la hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes, otro tipo de enfermedades metabólicas, las dislipemia, que son temas de colesterol y demás. ¿Cómo se conecta todo esto que menciona con el ACV, digamos? ¿La vena se va tapando, se va debilitando? Siempre hay lo que nosotros llamamos que son antecedentes de los pacientes que tienen enfermedad cardíaca, porque las venas es como que se van ocluyendo, se van cerrando. Esto es paulatino, no se produce. Sí, no es de un día para el otro. No se produce de un día para otro, pero cuando eso no está controlado, cuando la gente, o en este caso los pacientes, no están controlados, tienen, digamos, mayor riesgo a correr un accidente cerebrovascular. Bien. Por contrapartida, entonces, si todo esto lo provoca, llevar un estilo de vida saludable, ¿puede ayudar en la prevención, entonces? Sí, la prevención es lo que se ha estado trabajando mucho en el último tiempo a nivel mundial. Obviamente que no somos exentos acá en Argentina. Por eso hablamos de ataque, porque decimos se puede prevenir, y bueno, muchas veces los pacientes nos preguntan, pero ¿cómo se puede prevenir? Bueno, son los factores modificables que nosotros le llamamos, que son los hábitos tóxicos, la dieta, el sedentarismo, la buena alimentación, el buen dormir, que también tiene que ver, el descanso y demás. Y después las enfermedades, como dije, prevalentes, que son el paciente que es cardíaco tiene que tener un control con su médico clínico, con su cardiólogo. El paciente que es diabético tiene que tener un control con su médico clínico, con el diabetólogo, que son, digamos, factores que predisponen a tener un accidente cerebrovascular. Y después hay una causa genética que, bueno, obviamente contra eso nosotros... Excede, sí. No, que en la causa genética no podemos hacer nada, sino tenerlo de cerca al paciente y controlarlo. De acuerdo a las estadísticas o a la experiencia, ¿se da más en hombres, en mujeres? ¿De qué franja etaria? ¿Es indistinto? No, está repartido, hay un leve predominio en el sexo femenino por una cuestión hormonal. Y más o menos calculamos en Argentina, porque no hay estadísticas certeras, pero en el año que vi, en el 2024 se habló algo de 55 a 60 mil datos oficiales, y los extraoficiales hablan de 120 mil, digamos que no están documentados. Por eso es que intentamos dar a conocer esto, y a partir del mes de julio nosotros ya estamos llevando un registro de lo que se está produciendo en San Francisco. ¿El ACV da avisos? Sí, da avisos. Nosotros tenemos escalas que hacemos desde el prehospitalario, y lo que queremos es decirle a la gente que sepa que cuando nota alguna dificultad en el habla, alguna pérdida de fuerza, alguna dificultad en la visión, alguna asimetría en la cara, esos son signos de alarma que los tiene que tener en cuenta, y a partir de ahí llamar a los servicios de emergencia, policía, bomberos y demás. O sea, cuando aparece este síntoma que usted menciona, no hay tiempo. Cuando aparecen esos signos o esos síntomas,
es muy probable que ese paciente esté sufriendo un evento vascular. Claro, hablamos de una urgencia. Exactamente. No es que, es una emergencia. No es que los síntomas arrancan a la mañana y el ACV puede ocurrir. Bueno, muchas veces por ahí se subestima estos signos y el paciente o el familiar por ahí nota algo raro que no es normal, y muchas veces por ahí nosotros también tenemos ese tema que el familiar o el mismo paciente lo deja pasar y dice, bueno, espero y veo con las horas si mejoro y consulto después. Bueno, justamente nosotros alentamos a que eso no pase, porque esto es una emergencia y es tiempo dependiente. Teniendo en cuenta, es totalmente variable, ¿no? Dependiendo de la persona, pero ¿qué pronóstico tiene el ACV si se lo detecta a tiempo, si se llama enseguida a emergencias? Bueno, el pronóstico es altamente positivo si nosotros trabajamos a tiempo. Hoy hablamos que más del 80% de los ataques cerebrovasculares son isquémicos, o sea, cuando se tapa una arteria. Y como dije, son tiempo dependiente, tenemos una ventana que nosotros le llamamos que es de aproximadamente 4,5 horas a 6 horas para tratar de hacer el diagnóstico y tratar ese paciente. En ese rango, que inclusive, digamos, en la emergentología tenemos la hora de oro, significa que nosotros en una hora tenemos que haber visto a ese paciente, haber hecho el diagnóstico y ver si es candidato a hacer un tratamiento de reperfusión, digamos, que para aplicarle medicación para disolver ese coágulo. Por eso es muy importante el tiempo. En el caso del ACV hemorrágico, cuando se rompe, también es una emergencia médica y en este caso, bueno, hay que hablar con la gente de neurocirugía y demás para ver si tiene tratamiento quirúrgico. Pero tanto uno como otro son una emergencia médica. Isquémicos cuando se tapa, hemorrágicos cuando se rompe. ¿Hay algún otro tipo de ACV o son esos dos? Esos dos, después tenemos un porcentaje menor que es el 1,3%, que son los cuando se rompe o se tapa una vena, pero bueno, no están en las estadísticas, digamos, lo tenemos que tener en cuenta, pero no están como siendo prevalentes en todo esto. Son casos menores. Sí, es un porcentaje no de un 1 a un 1,5%. La mayoría se lo lleva, prácticamente el 87% se lo llevan los ACV isquémicos cuando se tapa la arteria, porque ahí se produce digamos, la muerte de tejido cerebral. Entonces, cuando nosotros actuamos a tiempo, lo que queremos es ver qué es lo que se puede salvar de lo que quedó, del remanente que quedó de tejido. Y justamente hoy en día, desde la neurología vascular, se trabaja sobre eso. O sea, se trabaja sobre ese tejido que podemos salvar. ¿Por qué? Porque si nosotros salvamos ese tejido, el paciente tiene recuperación. Tengamos en cuenta que el ACV es la primera causa de discapacidad en el mundo y también en Argentina. Hoy en Argentina las estadísticas dan que hay 350 a 400.000 pacientes que son con secuelas de ACV, que están viviendo en Argentina. Claro, que tienen discapacidad o alguna secuela a partir de una ACV. Sí, que tienen discapacidad. Justamente lo que nosotros queremos es que eso no pase, por eso tratarlo rápido. Bueno, hay algunos mitos o algunos comentarios que la gente hace cuando se habla de ACV, o leía en estos días preguntas frecuentes en torno al tema. Una pregunta que leía es que para prevenirlo hay que tomar una aspirina por día. ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Para qué serviría? Bueno, la aspirina es una terapia de antiagregación que está contemplada dentro del tratamiento cardiológico, dentro del tratamiento neurológico, pero si yo tuviera que responderte esa pregunta que tomando una aspirina uno va a prevenir, te diría que no es así. O sea, no por tomar una aspirina uno va a prevenir que un paciente haga un evento cerebrovascular. Hay una multicausalidad y no lo que nosotros alentamos es que digamos la persona o el paciente no se automedique, ¿no? O sea, claro, por eso tiene que estar hecho bajo una prescripción, en este caso de su médico clínico, del cardiólogo o del neurólogo, ¿no? Tras una serie de análisis, un historial clínico, por supuesto. Exacto, pero para desmistificar, no es que si uno toma una aspirina
no tiene riesgo de sufrir una ACV. Eso no es así. No sé bien cómo es, pero seguramente lo escuchó, el del pinchazo en el dedo. ¿Qué dice ese mito? ¿Es mito, es realidad? No, eso es lo que nosotros en medicina llamamos una sangría, es como para descomprimir. Pero, ¿qué dicen o sea, el mito que dice que hay que pinchar el dedo cuando está ocurriendo la ACV para descomprimir? Claro, para descomprimir. Pero yo creo que hay que trabajar, por eso dije, en este caso las enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial es uno de los factores más importantes en esto, y cuando el paciente está bien medicado en tiempo y forma, los riesgos disminuyen. Otro es el tabaquismo, que produce enfermedad carotidia casi siempre para nosotros que dan eventos cerebrovasculares, y bueno, y es algo que también hay que tenerlo en cuenta. Pero no, es mito eso, o sea, no por pincharse el dedo, digamos, uno va a disminuir o va a descomprimir en el caso que tenga un evento cerebrovascular. Algo más que sea importante decir, mencionar en torno a este tema, teniendo en cuenta que estamos en el mes del ACV, que es un mes para concientizar. ¿Algo más que...? No, que tenemos una red que funciona en la ciudad. Yo ya lo comenté otras veces. Tenemos nuestra base operativa en el hospital. Tenemos tratamientos trombolíticos. Los pacientes tienen que incluirse dentro de un criterio de inclusión que le llamamos nosotros para realizar la trombolisis. La medicación está disponible, seleccionamos los pacientes, como te decía, siempre tenemos esa hora de oro donde nosotros tenemos que trabajar rápido y ya tener la decisión hecha si el paciente es candidato. Ya lo hemos hecho en el hospital con muy buenos resultados. Los pacientes hay una recuperación que prácticamente es inmediata. Se lo deja en control, se lo controla a las 24 horas. Como conclusión lo que quería era que la gente sepa que ante algún signo o algún síntoma que tenga que ver con esto, acudir o hablar con su médico o llamar a los servicios de emergencia lo antes posible. No hay que esperar, el tiempo. No hay que esperar, digamos. En esto soy contundente, no hay que esperar, hay que consultar. ¿Les pasa para ir cerrando, ¿no? De pacientes que demoran la consulta, quizás por lo que cuesta, a lo mejor porque no tienen obra social, porque no se animan? ¿Pasa que hay mucha gente que llega tarde? Sí. Es que justamente por eso queremos trabajar. Justamente por eso queremos trabajar, porque el paciente que llegó tarde ya es un paciente secuelado. O sea, es un paciente que ya tiene secuelas. Se perdió la ventana donde por ahí le podíamos dar una terapia de reperfusión que nosotros por ahí hasta la podemos extender hasta 24 horas. Y cuando ya pasó eso, ya no nos queda más que trabajar en el tema de las secuelas. Claro. Por eso digo que es importante, hago tanto hincapié sobre esto, porque controles. Sí, claro, los controles y el tiempo, porque si podemos darle una chance, se la tenemos que dar. Y tomar la medicación que prescribió el médico, porque cuántas veces te prescriben la pastilla de la presión y te sentís bien, no la tomo. No, seguir la prescripción del médico. Sí, nos pasa muchas veces, más que todo con las enfermedades cardíacas que van un poco asociadas a esto, la hipertensión que va prácticamente a la cabeza, el paciente mal controlado, en el caso del diabético, mal controlado. Ni hablar de aquellos jubilados que no pueden comprarse la medicación y suspenden tratamientos que consideran que por ahí no son importantes y sí lo son, ¿no? Obvio. No, la idea siempre es de que lo vayan consensuando con su médico de cabecera. Yo te podría decir que no, bajo ningún punto de vista hay que dejar la medicación. En el hipotético caso que el paciente no la pueda comprar, tiene que hablarlo con su médico para ver cómo se puede, de qué otra manera. Pero sí, o sea, la medicación solamente se deja de tomar con la prescripción de su médico. Del médico, exactamente. Solamente con la prescripción. Doctor, muchísimas gracias. Lo vamos a tener en cuenta para otros temas, ¿no?, relacionados a la neurología. Bien. Porque siempre es importante, ¿no?, conocer. Espero haber hecho buenas preguntas, ¿no? Quizás por ahí en el desconocimiento, no sé si las preguntas fueron acertadas, pero la explicación lo fue y eso es lo importante, ¿no? Bien. Así que estaremos en contacto seguramente. Listo.
Listo, muchas gracias, muchas gracias. El doctor Daniel Bongiovanni hablando de, como decíamos, ACV en el mes para prevenir esto que tiene prevención y también tiene buen pronóstico si se lo ataca a tiempo. 11:25 de la mañana, hacemos una pausa y ya venimos con más. No me suelo conformar.